Bendecidos hermanos, muy buenas tardes. Sea cada uno de ustedes bendecidos a la distancia. Nuevamente agradecemos al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da, que nos permite poder dirigirnos a usted a través de estas redes. Damos gracias al Señor como siempre, porque Dios en su maravillosa misericordia nos hace andar en el desfile de victorias. A la distancia, un abrazo, bendecidos, y estamos orando por cada uno de ustedes para que la gloria de Dios sea manifestada con toda su plenitud en la vida de cada uno de sus hijos. Bendecidos a la distancia cada uno, hermanos. Bien, el día de hoy queremos compartir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 14, el apóstol Pablo nos habla de algo tan extraordinario como lo llama la victoria de Cristo. Dice de esta manera el versículo 14 de la segunda carta a los Corintios: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y de condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Dice esta palabra, el verso 17 dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amados hermanos, la carta a los Corintios nos relata lo que la historia nos recuerda cómo era ese desfile triunfal en Roma. Aquí leyendo una anotación, dice que es un desfile triunfal en Roma. El general romano exhibía sus tesoros y cautivos en medio de una nube de incienso que se quemaba para los dioses. Para los vencedores, el aroma era agradable. Para los cautivos en el desfile tenía un hedor a esclavitud y muerte. Cuando los cristianos predicamos la buena noticia, para algunos es una grata noticia, mientras que para otros es una noticia repulsiva. Esta noticia es fragancia de vida, pero para los incrédulos, en cambio, es una noticia, un olor fétido y hedor de su propia muerte. Bien. Lo que nos dice la palabra en el 2 Corintios capítulo 2 verso 14: gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Hermanos, qué maravilloso es que entender que usted y yo el día de hoy somos cautivos. Pero no como los cautivos que te relata este versículo, cautivos que, como dice el verso 16, que para esos cautivos es un espantoso olor de muerte y condenación, pero para nosotros que somos salvos, esa misma cautividad se convierte en un perfume que da vida. Hermanos, damos gracias a Dios verdaderamente porque la iglesia, en medio de cualquier situación o cualquier adversidad que hoy pueda vivirse sobre la tierra, o que los hijos de Dios puedan estar enfrentando cualquier situación, cualquier vicisitud de la vida o cualquier adversidad, no está de más que nosotros tengamos claro y recordemos que Dios siempre, oiga, ¿cómo dice la palabra?
siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso. Eso que la Biblia diga que Dios siempre, eso es siempre. No habrá un solo instante de nuestra vida en que nosotros seamos apartados del desfile triunfal de Cristo Jesús. Ese desfile glorioso de Cristo en el cual nosotros acompañamos al Señor en ese desfile victorioso, manifestando por todos lados, aparte del conocimiento, la victoria permanente y definitiva de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Es importante recalcar algunas palabras como la que dice este verso 14. Damos gracias a Dios. O sea, el ser nosotros el día de hoy más que vencedores en Cristo Jesús es algo que nosotros hoy hemos recibido por gracia. Esto no es por mérito alguno, por nuestras capacidades. Adelante hablaremos de las capacidades, pero hoy nosotros hemos alcanzado la victoria permanente, total, definitiva sobre cada situación de nuestra vida gracias a Él. Cuando decimos gracias es porque esto no proviene de nosotros, sino es algo que Cristo alcanzó en la cruz. Y yo creo que es importante porque a veces los hijos de Dios, cuando no entendemos esta palabra, caemos en depresión, en apatía, nos embarga la tristeza, el dolor y el sufrimiento, porque creemos que nosotros hoy en día no podemos experimentar la victoria total y definitiva en nuestras vidas. Pero es importante no perder de vista que el Señor nos ha hecho sus cautivos. Eso significa que nosotros el día de hoy no tenemos opción. Cuando digo no es que no tengamos mejor opción, no es eso lo que dije. Estoy diciendo que no tenemos más opción y mejor opción que esta, que nosotros ser esos esclavos de Cristo. Como dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Una mujer que yo no le voy a quitar lo que Dios no le quita, ni le voy a dar lo que la Biblia tampoco le atribuye, pero he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una mujer extraordinaria, hermanos, que nos muestra qué tipo de esclavitud se refiere a la palabra. Yo no tengo opciones, hermano, porque mi mejor opción hoy es el ser esclavo del Señor, ser dependiente totalmente de Dios en todos los aspectos y en todas las áreas de mi vida. No puede haber un segundo, un instante en el que yo pueda apartarme, como dice la palabra, porque nada ni nadie me separará o podrá separarme del amor de Cristo. Importante, y dice la Biblia, y siempre nos lleva en triunfo, en el desfile victorioso. La iglesia de Cristo hoy puede participar y debe participar de ese siempre, hermanos, siempre. Esto no es algunas veces, algunas batallas tenemos o algunos alegrones en nuestra vida, ¿verdad? Destellos de la gloria de Dios experimentados, o como decía un canto, hay momentos tan especiales, pero no, para nosotros esto es permanente, no son momentos, no hay etapas de nuestra vida, sino esto es siempre. Somos llevados en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Cualquiera fuera la situación, aún aquellas situaciones que pueden, entre comillas, parecer que afectan nuestra vida, parecer que nosotros hemos sido derrotados, de ninguna manera, porque al final Dios siempre nos concede la victoria, como dice la palabra, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Eso es a los que Él llamó conforme a su propósito. Y usted y yo fuimos llamados conforme al propósito eterno de Dios a participar en este desfile victorioso, permanente y definitivo en Cristo Jesús. Qué hermoso y qué maravilloso, y nunca estará de más recordar que la iglesia tiene una victoria total y definitiva sobre cualquier situación y adversidad. Siempre dice la palabra. Mire, esto es algo que debiésemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, atesorarlo y no permitir que alguna situación nos haga olvidar esta palabra. La Biblia dice siempre. El apóstol decía, siempre somos llevados en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Como dice la palabra, ahora, oiga esto, punto y aparte, ¿verdad? Ahora nos usa, mire, para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Mire, Dios en esto encuentra gloria, en que los hijos de Dios, cautivos, ¿verdad?, en el amor del Señor, siempre somos llevados en el desfile victorioso de Cristo, y no suficiente ello. Ahora Dios, oiga cómo dice, nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un grato perfume. Hoy los hijos de Dios, la iglesia de Cristo sobre la tierra, tiene una tremenda tarea, hermanos. Y esa tarea es difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Y esto no solo a través del mensaje o de la predicación, sino acompañado, porque no podemos solamente hablar bien de Dios, sino nosotros debemos manifestar, expresar con nuestra vida ese conocimiento que nosotros hoy tenemos del Señor. Y por eso dice, para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. Hermanos, esto no se circunscribe a un espacio, a una pared, a lo que nosotros hoy decimos o llamamos en el templo. No. Esto va más allá, hermanos. Esto es más allá. Esto es en todo momento, en todo lugar. La iglesia tiene la tremenda asignación, la extraordinaria tarea de difundir el conocimiento, oiga, de Cristo por todas partes, como un fragante perfume, como algo que se disfruta, algo que se deleita, algo en cual, hermanos, los escogidos, los hijos de Dios se gozan, como cuando uno se disfruta de un olor grato, de un perfume, ¿verdad? Cuando uno tiene un perfume de aquellos favoritos, de aquellos que a uno le gusta, uno inhala porque es un olor tan exquisito que puede cambiar nuestros sentimientos. Ese olor cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras actitudes. Mire, hoy en día está muy de moda la aromaterapia, ¿verdad? Pero esta es una aromaterapia celestial. Esta es una aromaterapia, ese olor fragante de vida de Cristo, ese cambia la manera de pensar de aquellas personas que están en nuestro entorno, que trabajan, que laboran o que tienen alguna relación con nosotros o sobre nuestros vecinos, nuestra familia. Nosotros debemos influenciar, hermanos, sobre esta sociedad, no solamente con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestra forma de vida. Cuando nos vean a nosotros, podrán ver que somos una carta abierta. Cuando alguien se relacione con nosotros, podrá detectar rápidamente no la ignorancia que nosotros tenemos del Señor.
¿verdad? Sino ese conocimiento que tenemos de Dios, pero un conocimiento que no se limita al intelecto, sino que un conocimiento que ha traspasado y que ha afectado nuestras vidas, y Dios ha hecho a través de ese conocimiento de Cristo algo maravilloso de nuestras vidas. Algo que la gente sea provocada a preguntar: ¿dónde nos congregamos? Algo que provoque en las personas querer oír de Dios, entender de Dios, conocer de Dios, porque lo que usted hoy refleja no es un sistema religioso, ¿sí? A veces nosotros creemos que difundir el conocimiento de Cristo es adoctrinar a las personas en la observancia de la ley, en un sistema religioso. Les enseñamos cuestiones, aspectos puramente religiosos, pero no los llevamos a Cristo. Y por eso dice la palabra: para difundir el conocimiento de Cristo. Fuimos llamados a esparcir, a difundir, usted y yo, ese conocimiento de Cristo. Ya le dije, no es un conocimiento intelectual. No, este es un conocimiento que se puede ver en nuestro rostro, en nuestra actitud, en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestros negocios. Yo no puedo hablar bien de Dios, yo no puedo expresar las profundidades de Dios, y mi hogar, mi familia puede estar destruida. De ninguna manera. Por eso nosotros esparcimos el conocimiento de Cristo por todas partes. Ya se lo dije y se lo repito, esto no se limita a 4 paredes, eso no se limita a lo que hoy se le denomina un templo, no. En primer lugar, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el lugar donde habita Dios. Y a veces nos jactamos, ¿verdad? Decimos: yo quiero que usted vaya y conozca mi iglesia. No, yo soy la iglesia. Cristo manifestado en mí y revelado a su vida por esa manifestación gloriosa de Dios que se disfruta como un fragante perfume. La gente que está cerca de nosotros no debe percibir un olor, lo que es escogido de Dios, a eso me refiero. Un olor que genere legalismos, un olor religioso, sino un olor fragante de vida. Dice el verso 15: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Hermanos, aquí no habla de nuestras oraciones. No es que mis oraciones suban hasta la presencia de Dios. Antes tal vez yo así lo entendía, pero desde el día que yo entendí que yo estaba sentado en las regiones celestiales, mi manera de pensar cambió, y ahora yo puedo decir que mi vida es esa fragancia que hoy está en la misma presencia de Dios. Yo estoy operando en las regiones celestiales, como dice Efesios 1:3. Para nosotros, en comunidades de formación bíblica, cuando nos saludamos, decimos: bendecido hermano, con toda bendición. Sí, pero no es un eslogan, hermanos. Eso verdaderamente, esa es la realidad de nuestra vida. Que nosotros somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús, en esos lugares celestiales. Y por eso dice: pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden es un espantoso olor de muerte y condenación. Leímos un poquito de la historia al inicio, y eso nos da una idea de cómo para los esclavos que eran llevados por los generales romanos o el emperador romano, ¿sí? O el César, hermano, para esos esclavos el sentir ese olor del incienso que se esparcía en ese desfile era un olor a muerte, a condenación y esclavitud. Pero para los que se salvan es un olor fragante de vida.
Por eso dice la palabra, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Hermanos, usted y yo somos llamados a esparcir ese olor grato de vida, no un olor de condenación. También el sistema religioso, ¿sí? El sistema religioso, también esos legalismos, hermano, traen olor a condenación, porque lo único que enseñan a los hijos de Dios es condenación. Pero como dice el versículo, gracias a Dios, la gracia es un olor que manifiesta vida, ¿sí? La gracia de Cristo es un olor que para aquellos, hermanos, para aquellos que se salvan, es un olor que manifiesta vida. Y dice en el verso 16, entre signos de interrogación, ¿quién es la persona? ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Hay una pregunta importante. Yo quiero hacer un énfasis en esta pregunta. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Será que esta es una atribución del apóstol, de los 5 ministerios, de los diáconos, de los servidores? ¿O esta es una tarea semejante para toda la iglesia de Cristo? Hermanos, esto no es una tarea que se limita a los ministros, que el pastor lo haga, que el apóstol lo corrija. No. La iglesia tiene una asignación muy especial. Pero si usted lee conmigo esta parte final del verso 16, dice, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? O sea, esta no es una tarea, hermanos, para cobardes. Esta es una tarea importante, es una tarea de gran envergadura en el reino de Dios. Esta no es una simple tarea que se limita a dar la bienvenida, ¿verdad? En un local, en lo que se le denomina hoy en día en un templo, ¿verdad? No es de ordenar las sillas, no. Estamos hablando de una tarea que va más allá de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros hemos creído durante muchos años, ¿verdad? Que es el trabajo de los servidores. Sí, hay gente que está emocionada porque tal vez hoy su hijo está en alabanza, o porque, hermano, qué bien por algunas asignaciones, pero hay una asignación, hay una tarea adecuada, tremenda, como dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios, oiga lo que dice Efesios capítulo 3, verso 18, hermanos. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, largo y cuán alto y profundo es su amor. Es mi deseo, dice, que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, la iglesia de Cristo que participa del desfile permanente, glorioso, victorioso de Cristo, es una iglesia que comprende en primer lugar, como dice, como corresponde a todo el pueblo de Dios, el ancho, el largo, el alto y la profundidad de su amor. El apóstol dice, es mi deseo. Era el deseo de Pablo y es el deseo que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Qué maravilloso es que usted y yo podamos experimentar el amor de Cristo.
Hoy la iglesia está avida de experiencias sensoriales, ¿verdad? Hoy la gente quiere experimentar la gloria de Dios. Yo sentí un fuego, yo sentí algo en mi interior, hermanos, algo pasó, yo caí y no recuerdo nada, yo tuve un descanso. Hoy ese peligro está latente en la iglesia. La gente está avida de experiencias sensoriales, emotivas. La gente quiere experimentar el poder de Dios, pero de una manera física. La gente dice, hermano, yo quiero oír la voz de Dios, ¿verdad? Y algunas veces cuando hemos hablado de oír la voz de Dios, tal vez no lo hemos expresado de la manera correcta y la gente cree que va a oír. Claro, no digo que no, pero la gente está avida de oír la voz audible de Dios. Yo mismo en algún momento, recién convertido hace muchos años, recuerdo que de joven, yo le decía al Señor, Señor, si tú estás aquí, que se apaguen las luces, que las lámparas tiemblen o que truene la casa. No, hermanos, el apóstol Pablo dice, es mi deseo que conozcan las dimensiones, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. ¿Sí? Que puedan comprender, dice el verso 18, no que podamos sentir, pero que sí podamos comprender el amor de Cristo. Hoy la gente quiere sentir el amor, si yo sentir que Dios me abrazó, claro, hay momentos en los que uno experimenta eso, pero yo no me voy a limitar a eso, porque yo, aunque no lo sienta, yo debo entender, comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, las dimensiones del amor de Dios. Eso es importante, ¿sí? Comprender. No dice, espero que todos puedan sentir. No. Espero que puedan comprender. O sea, eso es comprensión, eso es entendimiento acerca del amor de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto el día de hoy? Dice el verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, dice, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Creo que esto es una deficiencia en la iglesia el día de hoy. La iglesia está buscando sentir, cuando la iglesia debe comprender el amor de Cristo en sus vidas. Dice esta palabra, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es algo muy difícil de comprender, pero es el anhelo de Dios que sus hijos comprendamos ese amor, porque a medida que nosotros comprendamos ese amor, dice este verso, seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Comprender el amor de Dios significa que yo puedo ser testigo, puedo experimentar esa plenitud de Dios en mi vida y el poder que proviene de Dios. Hermanos, por eso es que hoy en día nos encontramos con una iglesia que no experimenta esa plenitud de la vida y del poder de Dios, porque no hemos sido capaces de comprender como corresponde, dice, a todo el pueblo de Dios las dimensiones del amor de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque encontramos, hermanos, hoy la iglesia, por esa ignorancia, no puede reinar en esta tierra. No puede reinar. Y cuando hablamos del reino, a veces creemos que sí, algún día, hermano, algún día reinaremos. No, el reino de Dios comienza hoy, aquí, hermano. Ahora, esa manifestación del reino glorioso es en mi vida. Debe manifestarse, no en algunas áreas, no, en todas las áreas de mi vida. Esa plenitud de Cristo debe manifestarse en mi vida
de una manera maravillosa. Como dice el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6, misericordia quiero, dice. Como dice esta traducción, quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El Señor no quiere sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue y es más que suficiente en nuestra vida hoy. Por eso Él dice, yo quiero que me conozcan. Mi pueblo perece por ignorancia, porque no me conoce, porque se dedicó a hacerme sacrificios. ¿Sí? Mi pueblo se dedicó a hacer sacrificios, ¿verdad? Traemos sacrificios de alabanza a la casa del Señor, dice el coro, ¿verdad? Entonces hemos malinterpretado la palabra de Dios, pero el Señor dice, quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Quiero misericordia más que holocausto y más que ofrendas. Yo quiero que me conozcan, dice el Señor, que conozcan mi amor, que lo experimenten en plenitud de vida, en todas sus dimensiones. Hoy necesitamos que la iglesia comprenda esta palabra, y dice en 2 Corintios, en el capítulo 3, ahora sí vamos a entrar a una parte hermosa. En la 2 Corintios, 1 Corintios, leíamos antes, ¿quién tiene semejante tarea? ¿Quién tiene esta tarea tan importante? Y por eso dice el verso 4 de 2 Corintios 3:4, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Verso 5, hermanos. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Las capacidades no vienen de nosotros mismos. Nuestra aptitud proviene de Dios. Hermanos, la aptitud, la capacidad que usted y yo tenemos es algo que proviene de Dios. Dice verso 6, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Qué hermoso, qué hermoso. Hermano, quiero decirle a través de esta palabra que a usted y a mí, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero el capacitarse no es algo, oigan, esto no es algo que se pueda transmitir por una imposición de manos, no. Habla de capacitarse. La Biblia habla aquí que la iglesia debe capacitarse en toda la expresión de la palabra. Yo debo de estar dispuesto a prepararme en todo el sentido de prepararme de la mejor manera, porque Dios a través de su Espíritu me capacita. Y Él ya me declaró un ministro competente del nuevo pacto, de un pacto que no se compara con el antiguo pacto que terminaba a muerte, sino ahora dice la palabra con el nuevo pacto del Espíritu que da vida. Hermanos, usted y yo, como ministros competentes, fuimos llamados a un pacto que da vida, a un servicio, hermanos, que da vida, que resucita a los muertos, que transforma la vida del hombre, que cambia la manera de pensar de nuestra familia, de todo lo que está en nuestro entorno. Nosotros transformamos nuestro entorno, nuestra región, nuestro país, transformamos el mundo porque el Señor nos ha cambiado, ha transformado, ha hecho de nosotros
esos ministros competentes. Y esto no se limita, hermanos, por favor. Esto no crea que es atribución únicamente del apóstol, del pastor, del profeta, del evangelista, del maestro. No, no, no. Esto es para la iglesia. Si usted es un hombre, una mujer que cree entender el nuevo pacto, obviamente entonces entenderá que usted fue llamado a esa tarea tan extraordinaria. Como dice en 1 Corintios capítulo 15 y verso 9, dice el apóstol Pablo. Oiga cómo dice, oiga la humildad con el apóstol Pablo escribe este versículo 9. Pues soy el más insignificante de todos, ¿sí?, los apóstoles. Él dice, yo no lo conocí, ¿verdad? Yo no lo vi. Yo no vi al Nazareno, ¿verdad? Yo no vi a Jesús haciendo milagros sobre la tierra. Él tuvo una experiencia interna de Dios. Él por eso dice, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Tal vez muchos de nosotros, en medio de las cosas que hemos vivido en la vida, sintamos que no somos dignos ni siquiera de llamarnos hijos de Dios o ser apóstoles, que apóstol significa, viene del griego apostolos, que significa enviado. Pero dice la palabra, sin embargo, el verso 10. Oiga, esta es la parte hermosa. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Así es. Lo que usted y yo somos se debe a que Dios derramó su favor especial sobre nosotros. Y dice, y no sin resultados. Oiga, y no sin resultados. O sea, hermanos, el amor de Dios en nuestra vida no se mide de esta manera, sino dice la Biblia, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. O sea, claro, no porque la gracia de Dios esté operando en mí, no significa que yo no me esfuerce. Al contrario, dice, oiga, pues he trabajado, dice el apóstol Pablo, mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba, a través de mí por su gracia. El hecho de que nosotros experimentemos y vivamos la gracia de Dios y que la Biblia dice que ya todo está hecho en Cristo Jesús, como algunos creen y prediquen y entienden que entonces yo ya no debo predicar, no debo evangelizar, no debo ir a buscar las almas, yo no debo, porque ya todo está hecho, hermano. No, dice Pablo, pues yo he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. O sea, el esfuerzo que usted y yo hacemos es muy importante, porque en este esfuerzo de nuestro trabajo con entendimiento, con conocimiento del propósito de Dios, del reino de Dios y su justicia, nosotros nos podemos convertir en ministros competentes, efectivos en el llamado de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Hermanos, no fuimos nosotros, sino Dios quien obra a través de nosotros por su gracia. Aquí no hay mérito alguno en esta tarea. La Biblia dice que somos colaboradores. Yo me siento un colaborador de esta obra y yo espero que usted también hoy esté dispuesto a esforzarse. Usted no tiene que esperar que el semáforo nos marque, ¿verdad?, que hoy rige esta nación, nos marque un color diferente para poder congregarnos y hacer la tarea de Dios. No,
Esta tarea de Dios es una tarea permanente, porque usted y yo en Cristo somos más que victoriosos, y porque esa gracia de Dios que hoy está trabajando y obrando sobre nosotros, hermanos, está haciendo que podamos transformar en medio de cualquier situación que esté afectando la humanidad el día de hoy. Pero la iglesia no se detiene. Recuerdo a lo lejos había un corito que decía que la caravana, que la iglesia no se detenía, solo se detenía para predicar. ¿Predicar qué? El reino de Dios y su justicia. Fuimos llamados, hermanos, como dice el apóstol Pablo. Así que no importa si predico yo o predican ustedes, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Hermanos, mire, qué extraordinario es entender el misterio revelado del reino de Dios a sus hijos. La iglesia debe tener claro el mensaje. No es lo que a mí se me ocurra. Aquí está. Yo no puedo jactarme o decir que yo recibí una revelación y que yo traigo una doctrina especial. No, ya está clara la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, no me importa si predico yo o predican ellos o ustedes, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Esa sana enseñanza, estas cartas apostólicas, teniendo bien, oiga por favor, bien claro que para la iglesia de Cristo, que para los hijos de Dios, lo único que puede funcionar y de una manera gloriosa se llama el reino del Señor, el reino de Dios. Por eso dijo Jesús, su mensaje fue este: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy, para la iglesia no es una prioridad, es todo predicar el Rey y su reino. Nosotros como súbditos, como hijos del gran Rey, hermanos, como hermanos de Cristo, colaboradores de esta obra maravillosa, hoy tenemos que tener claro que debemos predicar todos un mismo mensaje. No es lo que me enseñaron mis padres, a quienes uno ama y respeta, ¿sí? No es lo que me gustó cómo lo expresó, no. Aquí está la palabra. Hermanos, Cristo dijo, yo soy la verdad. Es la verdad. El verdadero y auténtico mensaje, hermanos, se limita, se circuncida, se limita a Cristo, a nadie más. El reino de Dios y su justicia fue el único mensaje que Cristo predicó. Cuando hacemos un análisis exhaustivo, cuando analizamos con claridad la palabra de Dios, encontramos que Cristo se limitó a predicar el mensaje del reino. Él solo un mensaje traía: el reino de Dios. Él no vino a predicar acerca de los demonios, Él no vino a predicar cómo hacer dinero, Él no nos vino a dar un esquema de 5 pasos para ser altamente efectivos, exitosos. No hay mensaje más poderoso y eficaz que el mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. La iglesia debe tener hoy en cuenta con claridad el mensaje que predica. Así es. Así que damos gracias al Señor el día de hoy, porque sé que en esa misma sintonía usted hoy está dispuesto a que Dios manifieste en usted esa gloria, y usted hoy su parte que le corresponde es capacitarse, porque el Señor ya nos hizo ministros competentes. Pero me corresponde a mí el dejarme discipular, el dejarme preparar con este mensaje maravilloso del Señor. Hermanos amados, yo me gozo predicar esta palabra, y yo espero que usted también se goce en oírla y entenderla, porque usted en Cristo es más que vencedor. Hoy
andamos en ese desfile victorioso. Y en ese desfile victorioso, ese conocimiento no vago, ese conocimiento no mediocre que podemos tener del reino y del Rey, hermanos, a través nuestra, en todo el ambiente de nosotros andamos, se ha manifestado esa fragancia, ese olor grato de Cristo. Hermanos, es usted, para los que se salvan, un olor grato, pero para los que se pierden es un olor de muerte y de condenación. Pero Dios nos llamó, nos hizo ministros competentes de un pacto del Espíritu que da vida. Así que qué hermoso que usted manifiesta vida, no muerte. Usted, su mensaje es un mensaje de vida, un mensaje, no un mensaje positivo, no, eso es humano. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Gracias te damos hoy, este día, Señor, por esta palabra que tú dejaste en estas cartas, ese mensaje que tú nos expresaste, Señor, el día de hoy. Yo te quiero agradecer hoy, Señor, en la comunión de los santos con mis hermanos a la distancia, que ha llegado un tiempo maravilloso, que el hecho de no estar juntos no significa que no estamos unidos, porque la unidad se refleja en que tenemos un mismo mensaje, en que pensamos de la misma manera, ¿sí? En que nuestra prioridad juntos, nuestra prioridad es Cristo. No hay nada más importante. Mejor dicho, Cristo no es nuestra prioridad, Cristo es todo en nuestra vida, y por eso hoy te decimos gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás, por las fuerzas, por la sabiduría y por el entendimiento que tú le das a la iglesia. Señor, que la iglesia hoy pueda correr, arrancar el velo de la ignorancia, porque el pueblo de Dios sufre y muere por ignorancia. Pero gracias por el conocimiento, Señor, que hoy la iglesia esparce sobre la tierra ese olor grato que manifiesta vida y vida abundante. Hermanos, bendecidos con toda bendición, todo Padre, te lo hemos pedido y orado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, un abrazo a la distancia. Esperamos que en Cristo usted pueda vivir como un vencedor en aquel que nos ama. Amén y amén.